Vamos a resolver el primer examen de metodología de investigación tomado el lunes 26 de marzo del 2012. La primera pregunta es, en relación a los estudios de casos y controles, señale lo correcto. La primera alternativa, se inicia con grupos expuestos y no expuestos. Esto corresponde a los estudios de cortes. La segunda alternativa, no existe variable dependiente ni independiente. Los estudios de casos y controles tienen variable dependiente e independiente. Alternativa C. Se calcula el chi cuadrado como indicador de riesgo. Es el odds ratio el indicador de riesgo en este tipo de estudios. Como digo, es el odds ratio, no el riesgo relativo. Se inicia con grupos de enfermos y sanos. Sí, esta alternativa sí es correcta y corresponde. Marcamos la alternativa correcta. La segunda pregunta, ¿el estudio experimental se caracteriza por manipular variable dependiente? No, manipular esta variable constituye un fraude. Solo se permite manipular la variable independiente y eventualmente algunas intervinientes. La alternativa B es correcta. ¿Permite explicar los efectos en relación a las causas? Sí, esto también corresponde a los estudios experimentales. Suele seguir un diseño comparativo también. Siempre existe un antes y un después. Es parte de la naturaleza de los estudios experimentales, aunque la situación se puede hacer en simultáneo. Bueno, las alternativas correctas están marcadas aquí. El siguiente es un problema donde nos dan los datos de estaturas en centímetros de varones y nos pide construir una tabla para datos agrupados usando los criterios de Sturges y para la amplitud de un valor entero. Encontrar las frecuencias simples y acumuladas en porcentajes. Bueno, para esto utilizaremos una hoja de cálculo y lo primero que vamos a hacer es vamos a copiar la información y la vamos a pegar aquí. Le ponemos nombre a toda la base de datos y la llamamos justamente BD, que significa base de datos. Lo primero es encontrar el número de intervalos. En relación a la fórmula de Sturges, este número de intervalos será igual por el logaritmo en base 10 del total de todo esto. Esto es contar base de datos. Miren, cuando hemos colocado base de datos se ha resaltado toda la información que está ahí. Como el número de intervalos siempre es un número entero, pues le vamos a otorgar el redondeo por exceso. Luego vemos la amplitud. Por definición, la amplitud es el valor máximo de todos los datos que están ahí menos el valor mínimo de esos datos entre el número de intervalos, que es 6. Tenemos la amplitud de 5. Con esta información ya podemos empezar a hacer nuestra tablita. Vamos a contar, a ver, para poner acá, vamos a tener el límite inferior, el límite superior, y aquí 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el de los totales. Si le damos entrar para que se vea mejor, aquí el valor será el mínimo de todos los datos que están. El siguiente será igual al anterior, incrementado en la amplitud, que es este valor. Será igual, se repite porque el intervalo acá lo asumimos como abierto y aquí cerrado. Clicamos hasta ahí y luego clicamos. Para verificar esto es importante ver el valor máximo. Tenemos que 187, vemos que aquí no lo contiene, simplemente le agregamos 1.
y lo convertimos en 188 y asunto arreglado. Esta celda es la celda de los totales. Lo que nos interesa es averiguar el n sub i, la frecuencia simple en porcentajes y la frecuencia acumulada en porcentajes. Para calcular el primer valor vamos a asumir todos aquellos que son menores de 162. Entonces insertamos esta función contar si el rango es la base de datos y el criterio es que sea menor que este valor que está aquí, que es F7. Y el resultado es 7. Para la siguiente necesitamos que sean mayores o iguales a 162 y menores que 167. Para ello insertamos la función contar si conjunto, donde el rango sigue siendo la base de datos y el primer criterio es que sea mayor de 162, o sea, va a ser igual a mayor o igual de 162, o damos la cifra, y el siguiente es nuevamente el otro rango que también sigue siendo base de datos, el cual va a estar afectado también por un criterio. El criterio es que sea menor que F8 y F8 y listo. Una vez que tenemos, vamos hacia abajo y aquí colocamos la suma, que es igual a suma, y el resultado debe ser 20 porque esa es la cuenta de total, ahí está 20. Esto ya es muy sencillo. La celda que corresponde entre el total 20, fijamos 20 para que no corra, de tal forma que cometemos un error, tiramos todo aquí, es igual a este valor, es igual a el valor que sigue incrementado en el anterior, y cliqueamos solamente hasta este lugar. Bueno, observamos que lo convertimos en porcentajes. Listos. Tenemos ya nuestra información. Esta es la tablita de interés. La copiamos y la pegamos, siendo este el resultado que nos interesa conocer. Lo hemos obtenido automáticamente con una hoja de cálculo. Seguimos con la siguiente información, el siguiente problema. Bueno, nos dice que un investigador sospecha que tener menos de 50.000 plaquetas es un factor de riesgo para muerte. Aquí el término correcto debe ser predictor de muerte, porque cuando hablamos de riesgo hablamos de enfermedad y sano, y cuando hablamos de enfermo y empeora, muere, hablamos de predictores de mortalidad. Bueno, esta es la información y nos pide determinar si tener menos de 50.000 plaquetas es un factor de riesgo significativo y confiable para muerte. Bueno, lo que hacemos es copiar toda la información y la depositamos también en una hoja de cálculo. Bueno, para ello lo depositaríamos aquí. Y podríamos acomodar esta información para que nos sea útil. Ahora ya nos sirve. Insertamos una columna que nos dé el número, que es lo importante a la hora de contar. Vamos a hacer un análisis de tabla dinámica. Aquí tenemos el recuento de plaquetas cuantitativo y aquí vamos a hacer el recuento de plaquetas categórico, teniendo en cuenta que nos interesa que sean el riesgo menor de 50.000 plaquetas. Entonces acá tenemos plaquetas categórica. ¿Y qué será aquí?
cuando es menos de 50.000 o más. Insertamos una función si, la prueba lógica, si este valor fuese menor de 50.000, el resultado sería A menor de 50.000. Si ese resultado no sería de esa forma, la otra alternativa sería que fuera mayor o igual de 50.000. Correcto. ¿Por qué le pongo A? Porque cuando hago una tabla dinámica va a jalar por orden alfabético. Y aquí, por ejemplo, sería bueno ponerle B. Ya está. Aquí también podríamos, todos aquellos que tienen sí, podríamos escribir nosotros que sean así. Podemos hacerlo con un filtro o de la forma como la estoy colocando en este momento, ¿no? A.si, listo. Cambiamos todo. Con esta información ya podemos nosotros crear nuestra tabla dinámica. La insertamos y no nos interesa sumar números, sino contarlos. Nos interesa la condición de muerte, que la enviamos a columnas, y las plaquetas categóricas, que las dejamos aquí. Le damos un ancho de formato de 12, centramos y tenemos esta tablita. Si nosotros nos damos cuenta, es una tabla de donde están los que se murieron, los que no se murieron, los que tienen riesgo y los que no tienen riesgo. La finalidad de ponerle A es para que salga primero, porque si no podría salir cualquiera de los dos. Y aquí también ponerle A para que salga primero, o sea, el riesgo con el daño. En la tabla podemos ver que los ratios sería 12 por 18 sobre 0, lo cual sería infinito. Es difícil calcular el riesgo, aunque la asociación es demasiado grande. Aún así, calcular el riesgo es difícil. Entonces, será la plaquetopenia, de hecho, que es un factor de riesgo, pero no podemos calcular si no podemos determinar el ratio, tampoco podemos determinar su intervalo de confianza. Así es que dejamos solamente esa tabla como resultado y podríamos decir que el riesgo es indeterminado. Pasamos al ejercicio número 5. Aquí nos dice que en un estudio bivariado sobre factores de riesgo se encuentra que la incompatibilidad ABO presentó, ya son estadísticos y nos pide graficar estas funciones. Para ello, ya lo hemos visto en clase cómo se hace. Voy a utilizar acá una pequeña hojita que me calcula los factores de riesgo, me grafica los factores de riesgo. Entonces voy a ver incompatibilidad ABO. Copio todo lo que he seleccionado y lo voy a pegar por aquí. Ya está. El otro lo voy a pegar hacia acá. La variable antecedente de hermano sometido a fototerapia también la voy a copiar y la voy a pegar por aquí. Entonces, tenemos un factor, un ratio para esta de 2.6 y un límite inferior que 0.25 y 3.45. Ingresamos y tenemos la primera. Ahora para el siguiente, los ratios 1.64. Acá es 1. El límite inferior menos 1, 2.1. Y tenemos aquí estos valores. Como nosotros podemos darnos cuenta, podemos analizar en ese mismo cuadro que ambos son factores de riesgo. Sin embargo, sus límites inferiores son menores que 1. Y al ser menores que 1, pues tienen una amplia posibilidad de comportarse eventualmente y hasta con un 5% de confiabilidades como factores protectores. Entonces,
es un criterio que el límite inferior sea mayor que 1 para hacer factores de riesgo. Ninguno lo cumple. El chi cuadrado tampoco es significativo, el p-valor es moderadamente, no significativo. Y en el siguiente caso hay significancia, sin embargo los valores de la odds ratio no nos ayudan a confiar en este riesgo. Bueno, podemos esta información que está aquí es el resultado de la siguiente manera. Vamos a copiar esto en nuestro resultado. Bueno, tenemos aquí pegado la solución para el quinto problema. Aquí nos dice el siguiente problema: si la siguiente tabla de 2×2 representa un estudio transversal, indique si la procedencia rural es un factor de riesgo de amputación de pie diabético. Si nos habla de estudio transversal, bueno, pues lo más lógico es pensar en una odds ratio. Y eso es lo que vamos a determinar aquí, ¿no? Es muy sencillo. La odds ratio sería igual a 10 por 30, 300 entre 225. Esto sería igual a, calculamos aquí, 300 entre 225. Tenemos una odds ratio de 1.3. ¿Es un factor de riesgo? Sí, es un factor de riesgo. ¿Será confiable o no? No lo sabemos. Vamos a copiar estos valores para obtener los demás resultados que nos interesan. En unos utilitarios tenemos que es 10, 15, 15, 30. Los pegamos aquí: 10, 15, 15 y 30. Vamos a ver un cuadro ideal y tenemos esta salida. Vamos a pegar esto en nuestros resultados también aquí. Tenemos que el chi cuadrado de 0.31 es no confiable, la probabilidad mucho menos, a los ratios está asociado al que hemos encontrado, es el mismo. El intervalo de confianza, miren, es menor que 1, ¿no? Es un factor de riesgo, pero no significativo y no confiable, por lo tanto no se puede concluir bien si eso no es, ¿no? Podríamos decir que es un factor de riesgo no confiable, no es un factor de riesgo confiable. Punto. Sigamos con la siguiente pregunta. Tenemos la pregunta número 7, nos dice: en el siguiente cuadro responde a la pregunta, ¿existe asociación entre la condición de fumador y cáncer? Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es ver si es que, así como hay datos acá, de hecho, valores menores a 5, podría haber también los valores esperados. Tenemos 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Bueno, aquí nos va a decir qué es lo que vamos a usar. Tenemos valores menores que 5, usamos Jace, ¿no? Y este es el valor del chi cuadrado nada más, y el p valor ya para esto corresponde a un valor muy bajo que ya no es necesario determinarlo. Queremos tener idea de la odds ratio y sus intervalos de confianza. Abrimos la del utilitario estadístico, vamos al ingreso de datos, pegamos aquí algunos datos y nos vamos luego al cuadro ideal, donde el chi cuadrado no nos interesa porque lo que nos interesa es, en este caso, la odds ratio nada más, ¿no? Pegamos estos resultados y hemos visto que el chi cuadrado que tenemos nosotros es Jax y su valor real es 0.143. Listo. La odds ratio nos indica que no es un factor de riesgo y que no está asociado. Como resultado aquí tendríamos de que no existe asociación.
entre el fumar y CA de pulmón. Bueno, esto solo en el ejemplo, no en el problema, porque en la práctica esto ha sido ampliamente ya demostrado. En el problema 7 calcule los intervalos de confianza. Bueno, ya lo hemos hecho aquí. Aquí están los intervalos de confianza. Explique por qué en los estudios otro problema. Explique por qué en los estudios transversales no se puede calcular el riesgo relativo. Es muy sencillo. El riesgo relativo solo se calcula en los estudios de incidencia. ¿Por qué? Porque no determina incidencias hay varias cosas, ¿no? Pero uno de que no determina incidencia no empieza por los expuestos, sino que se inicia aquí por los estudios de enfermos y sanos, ¿no? Y muchas veces no podemos atribuir la enfermedad a la exposición. Aquí, pregunta 10. Si se obtiene un valor P de 0.025 como resultado de la prueba exacta de Fisher, al relacionar las variables obesidad y lipidemia, ¿qué puede concluir? Esto es el p-valor directo. Si es menor que 0.05, como lo es, existe asociación entre la variable obesidad y lipidemia. Hay una dependencia de criterios entre ellas, ¿no? Así es que aquí existe asociación. Bueno, esa sería toda la solución del examen.